o una falla dentro del hábito que estás tratando de construir, deja una secuela aquí. Le dice a tu inconsciente y a la construcción de tu cerebro que eres incapaz de generar un nuevo hábito. Es decir, que a veces nosotros tendemos a cuidar más de otros que de nosotros mismos, ¿no? De nuestras mascotas, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Eso es falta de amor propio, eso es falta de disciplina, eso es falta de respeto sobre ti. Y todo lo que no estás haciendo contigo se le estás aventando a alguien porque tú no eres una persona aislada en el mundo. O sea, vas a empezar a generar conflictos de una manera u otra. Tienes el escenario de reconocer la situación en la que estás y asumir, vivir en esa realidad, o el sacrificio que implica transformar tu realidad. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, gracias por conectarte a tu espacio favorito de introspección. Yo soy Sofía Patrón y estoy con Rebeca Carey. El día de hoy estamos haciendo la presentación de nuestro canal. Esta idea comenzó porque un día que estábamos en Veracruz platicando en un Uber, el chico que estaba manejando nos empezó a platicar justo cuando llegamos al lugar que pues dónde podía contactarse con nosotras, que le gustaban los temas de los que estábamos hablando y pues estaba muy interesado en todo lo que veníamos platicando durante el trayecto de camino del restaurante donde estábamos al hotel. Así es. Entonces, el chavo cuando veníamos en el camino empezó a dar vueltas de más. Y nosotras estábamos un poquito sospechosas, pero estábamos muy cerca del área, entonces la verdad no lo tomamos en cuenta. Y ya cuando llegamos fue que nos dijo, oigan, por favor, me necesitaba escuchar ese tipo de información. Y pues, pese a que ya lo habíamos platicado antes, porque esto ya lo habíamos nosotras contemplado, yo lo contemplé de manera individual y lo contemplamos de manera conjunta, como que el empujoncito que nos dio esa persona nos ayudó a decir, ¿sabes qué? Ya tenemos mucho tiempo esperando, tenemos mucho tiempo queriendo hacer, así que ya, nos vamos a poner las pilas y lo vamos a hacer. Entonces, este espacio es precisamente para eso, para poder interactuar con ideas de distintos tipos, para poder aprender sobre distintas cosas, enfocarnos en el estudio del cuerpo humano, de la mente humana, de la conducta, de cómo nos llevamos con los demás y cómo podemos mejorar, ¿sí? Así es. Consideramos que promover este tipo de contenido es fundamental para que las personas, más allá del entretenimiento, tengan espacios donde puedan discutir ideas, ¿no? Y donde puedan cuestionarse la manera en que ven el mundo y enfrentar diferentes maneras de vivir o transformar su vida si hay aspectos o situaciones con las cuales no están sumamente satisfechos, ¿no? Y pues damos inicio con esta temporada con un libro fantástico que es 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, de Jordan Peterson. El autor pues es canadiense, es psicólogo clínico y también se encarga de difundir ideas acerca de psicología, ética, moral y diversas cuestiones. Esto es muy interesante. Esperamos que pasen una trayectoria maravillosa con nosotras en este libro y pues no solo que escuchen las ideas que vamos a compartir con ustedes, sino que se den a la tarea de leerlo y de llegar a sus propias conclusiones también. A lo largo de esta temporada vamos a estar hablando de distintos libros. El libro que decidimos empezar, pues ya lo comentó mi compañera Sofía, y vamos a estructurar el orden de esto sobre 4 capítulos. Entonces vamos a tener 3 capítulos por episodio, ¿sí? Entonces vamos a alcanzar a desmenuzar cada uno de los capítulos del libro y vamos a hablar claramente de ellos, hablar respecto a diferentes ideas y pues les vamos a dar las propuestas de discernimiento desde nuestra perspectiva para que ustedes hagan su propio criterio. Sí, a mí me gustaría resaltar que este libro surge de un hobby del Dr. Peterson en el que consiste en entrar a plataformas, en este caso la plataforma de Quora, y contestar preguntas, ¿no? Entonces surge a partir de que él contesta una pregunta que es ¿cuáles son las cosas más valiosas que todo el mundo debería saber? Y en esa respuesta él plantea 40 ideas que para él son fundamentales en la vida, ¿no? Y pues se vuelve súper popular su respuesta. Muchas personas comentan a partir de ella y le dan me gusta y demás, ¿no? Entonces a partir de ahí platica con su editora en su momento y llegan a la conclusión de que
pueden darle otro significado a otro libro que él ya tiene, que es Paths of Meaning, en el que vamos a ver maneras concretas en las que podemos enfrentar lo caótica que es la vida. Y ahí surge 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, ¿no? Entonces vamos a abordar las primeras 3 reglas ahorita. Así es. Y pues damos comienzo con la primera de ellas. ¿Qué te parece? La primera regla es ponte derecho con los hombros hacia atrás. El autor comienza hablándonos respecto al tema de las langostas y cómo es que la biología de estas se modifica conforme a los procesos jerárquicos y de conflicto que existen entre ellos. Entonces, cuando existe algún tipo de pelea entre las langostas y quieren escalar, digamos, la jerarquía en la que se encontraban anteriormente, el sistema nervioso adopta toda una estructura nueva, se destruye lo que tenía para construir algo nuevo y que la langosta pueda, pues, funcionar en su nuevo puesto. Ajá. Entonces, cuando esto pasa, pues obviamente el cuerpo comienza a secretar distintos neurotransmisores en donde la serotonina comienza a ser de mayor flujo dentro de su sistema nervioso y pues la langosta se ve físicamente diferente, se postra diferente ante la vida, empieza a mover las tenacitas más arriba y pues ya se ve que desde lejos que es la langosta chingona, ¿no? Entonces ahí pasa el caso opuesto. Cuando la langosta que pierde se enfrenta a la realidad social en la que se encuentra ahora, pues el sistema nervioso se modifica por completo para poder postrarla como pertenece, ¿no? En su lugar. Y el caso opuesto a la langosta ganadora, la langosta perdedora, pues todo el tiempo está encorvada, tiene una conducta distinta y visualmente también se ve distinta. Así es. Entonces, la importancia de esto y cómo lo plantea para los seres humanos es muy similar, porque nuestro sistema nervioso, pese a que tenemos una infraestructura corporal distinta, es igual. Cuando nosotros en sociedad nos sentimos positivos, con confianza, con presencia, el sistema nervioso, el cerebro, comienza a producir neurotransmisores, como son la serotonina y la dopamina, que nos hacen postrarnos ante la vida con una rectitud, tanto física como mental. Y empezamos a funcionar distinto en el medio ambiente, pero todo parte desde la postura. Así es. Maneja la columna vertebral como el primer acto de respeto y de coracionamiento ante la vida para tú poder interactuar de la manera en la que tú quieres. Entonces dice, a ver, ¿quieres empezar a vivir mejor? ¿Estás deprimido? ¿Estás en una situación conflictiva? Párate derecho. O sea, empieza parándote derecho, porque eso te va a ayudar a que a través de tu cuerpo lo utilices como un mecanismo de modificación intercelular y comiences a darle, por lo menos a través del cuerpo y del estar consciente de la postura, a cambiar los neurotransmisores que estás produciendo en ese momento. Así es, aquí es entender que la apariencia física no es solo apariencia, o la postura física no es solo eso, ¿no? Sino que afecta nuestra química cerebral. Y aquí algo que yo creo que es importante que retomemos o que hagamos la invitación es a considerar que existe la neuroplasticidad, es decir, Claro. que hace mucho tiempo se pensaba que el cerebro era uno, ¿no? Y no se desarrollaba a lo largo del tiempo, sí crece, ¿no? Sí, se pensaba que sí crecía, pero que no había, por ejemplo, creación de nuevas neuronas. Y los estudios más recientes nos invitan a pensar que sí, y eso es muy reciente. Las primeras nociones de neuroplasticidad, estamos hablando del 1700 aproximadamente, cuando empezaban los estudios con caninos. Y hasta recientemente, de hecho, este año falleció Eleanor Maguire, que era una psiconeurocientífica encargada de analizar a los taxistas en Londres. Entonces, hace un estudio muy interesante sobre cómo el hipotálamo en el cerebro, que es el encargado de la memoria y de la ubicación del espacio, se desarrolla en mayor medida conforme a la práctica. Claro. Entonces, estos taxistas, pues, conforme más años de experiencia, tenían un hipotálamo mucho más desarrollado. Entonces, esto nos invita a pensar que tenemos la capacidad de que nuestro cerebro evolucione en el lapso que vivimos, ¿no? Entonces, es una invitación también a las personas que nos escuchan a promover este desarrollo neurológico y a cuidar qué es lo que observamos, qué es lo que escuchamos y de quién nos rodeamos, ¿no? Que creo que eso es algo importante. Que son los temas que vamos a estar tocando a lo largo de todo este episodio. Y sí, precisamente el tema de la neuroplasticidad parte del tema de la situación de la postura humana, porque precisamente es algo tan simple, es tan simple
pero se nos olvida. Ujú. Se nos olvida, o a veces no tenemos ni la conciencia de que qué nos está pasando en el cuerpo y qué estamos reafirmando con nuestro cuerpo físico cuando no sabemos qué es lo que implica una circunstancia, ¿no? Entonces, aprender respecto a neuroplasticidad yo creo que es importante para todas las personas. Definitivamente es la manera en la cual nosotros vamos a poder modificar nuestra conducta o llegar a cualquier meta que nosotros tengamos postrada en nuestra mente, agarrarnos de la neuroplasticidad y de las capacidades funcionales que tiene nuestro cerebro para poder conducirnos y reestructurarnos físicamente, y que con el trabajo que tú hagas desde un principio, poco a poco, vayas talando la estructura que va a dar el cimiento fuerte para que tú llegues a un punto de tu vida en donde te sientas cómodo, en donde te guste lo que estás viviendo todos los días, en donde no sientas que me voy a levantar para ir a tal lugar, tengo que ir a hacer esto, ¿no? Entonces, empezar a partir desde un punto de conciencia y un punto crítico sobre dónde estoy ahorita, Así es. cómo me paro, cómo me veo, qué es lo que hago, con quién me reúno, qué es lo que pienso. Todas esas cosas que vamos a estar tocando a lo largo del capítulo, las ponemos ahorita frente a ustedes para que empecemos con esta conciencia y con estos lentes de científico empezar a adentrarnos al tema. Claro, yo quiero rescatar lo que mencionas acerca de que pararse derecho es un acto de coraje ante la vida, ¿no? Es asumir la carga de la existencia, y esa frase que aborda el Dr. Peterson me parece muy importante, sobre todo cuando vivimos en una sociedad con mucha tibieza, donde vemos que es muy difícil para las personas asumir integridad, hablando de como congruencia, ¿no? Congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, por miedo a ser clasificado, por miedo a ser etiquetado con cierto esquema de pensamiento. Entonces yo creo que en este momento y ante la sociedad actual que vivimos es muy importante que seamos congruentes y que representemos realmente lo que nosotros pensamos, y esas ideas se transmitan de manera asertiva a las personas que nos escuchan, ¿no? Sí, nos habla de mantenernos erguidos como un proceso de rebeldía social. Sí, porque lo habla desde la manera metafórica, lo habla desde la manera biológica y desde la manera psicológica, ¿no? Como mentalmente, y ustedes lo pueden saber, cuando tú te vistes bien, cuando te sientes contento, cuando te vas a postar o te felicitaron por algo, hasta te pares mejor. Y andas en la vida, andas platicando con la gente con una seguridad distinta. Entonces, es precisamente eso, empezar a trabajar con la congruencia de lo que yo quiero, con lo que estoy haciendo y por lo menos cómo me muestro al mundo. De hecho, el Dr. Peterson constantemente habla del tema de la vestimenta. Si se fijan y se meten a revisar quién es, van a observar muy siempre que es un hombre pulcro, tiene unos trajes extraordinarios de diseños distintos, y él, porque tiene la visión precisamente de temas así, ¿no? Él dice que para él la forma en la que se presenta el mundo es un acto de respeto hacia alguien más, no nada más hacia él. La forma no nada más en la que me perciben, sino tienen que ver como que cierta comodidad y congruencia con lo que estaba verbalizando, ¿no? Entonces empezar a empatar un montón de cosas, porque dices, ay, caray, me tengo que preocupar por cómo me paro, me tengo que preocupar por lo que pienso, me tengo que preocupar. Pues claro que sí. O sea, todas las variables se involucran e interfieren en tus procesos neuronales que vas a tener por el resto de tu vida. Ay, sí. Y para nuestra fortuna o nuestra desgracia, el cuerpo humano empieza a modificarse así de rápido. Entonces lo que necesitamos nosotros es darnos cuenta de que una interacción negativa no se queda ahí. Una interacción negativa ya dejó una secuela aquí. Un mal hábito o una falla dentro del hábito que estás tratando de construir deja una secuela aquí. Le dice a tu inconsciente y a la construcción de tu cerebro que eres incapaz de generar un nuevo hábito. Entonces, el Dr. Peterson nos empieza a hablar respecto a esto a través del ejemplo de las langostas, que es lo primerito que toca en el libro. Sí, así es. Primeramente, si estás pasando por una situación complicada en cualquier aspecto de la vida, primero hazte responsable de ti mismo, ¿no? O sea, primero corrige tu postura para empezar. Esa es una muy buena primicia para llevarte a la transformación mental en adelante, ¿no? Entonces, esta postura erguida que optan las langostas y que nosotros también podemos optar ante la vida, pues también nos lleva a vivir con plenitud, ¿no? O sea, vivir de manera plena, vivir en la mejor de nuestras capacidades, y que consecuentemente eso tenga un impacto en la sociedad. Hablamos más adelante respecto a que si cada uno de nosotros se responsabiliza de sí mismo, pues sería una sociedad mejor, ¿no? Porque no tendríamos que estarnos preocupando
por cuidar, apoyar o corregir a las demás personas, ¿no? Y es la manera más sensata de vivir, haciéndonos responsables de nosotros mismos. Y es esta actitud mental de confrontación ante la vida. Y lo hemos platicado Rebeca y yo en otras ocasiones. No vivir sobreviviendo, no ir sobreviviendo lo que te acontece, sino asumir la responsabilidad de existir y tomar decisiones en conciencia. Sí, es algo que pues te he comentado en 1000 ocasiones, ¿no? El hecho de que nosotros vayamos sobreviviendo a la vida y que sientas como que vas sobre la marea y para donde te empuje la ola, ¿no? Ajá. Entonces, el autor desde el primer punto te dice, tú puedes decidir hacia dónde nadar, pero tienes que tomar acción hacia ese punto. Entonces, no importa si llegan 20 olas, si llegan un montón de problemas alrededor, o sea, siempre los va a haber porque el mar o la vida no es un estado, no se mantiene un estado tranquilo y ecuánime por una temporalidad larga. Los espacios de tiempo son súper cortos y tienes que aprender a vivir dentro del caos desde una postura de justicia, de poder, de autoridad interna. Entonces, el cuerpo, en el primer punto, nos lo marca como una herramienta de autoconciencia, de valor, de introspección y de coherencia. Debe haber congruencia, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda regla. Así es. Que es, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti, ¿no? Aquí en la primera regla ya abordamos como la conciencia de la existencia y la postura que enfrento ante la vida. Y ahora es la incongruencia de a veces existir, ¿no? Iniciamos con esta idea de la inconsciencia del autocuidado. Es decir, que a veces nosotros tendemos a cuidar más de otros que de nosotros mismos, ¿no? De nuestras mascotas, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Y yo lo noto platicando con amigas que están incursionando en la maternidad, lo complicado y lo complejo que es considerarte teniendo un ser humano diminuto que depende 100% de ti, ¿no? Porque en ese momento de la vida lo prioritario es que esta pequeña persona sobreviva, ¿no? Y no solo que sobreviva, sino que viva plenamente. Entonces es muy complicado el considerar esa cuestión y también considerar el cuidado de uno mismo. Y me gustaría recordar algo que platicábamos en alguna ocasión acerca de la comunidad y la importancia de la comunidad en ese sentido, ¿no? Yo que trabajo con infancias me doy cuenta de la relevancia que tiene el sentido de comunidad y poder combatir así esta soledad que a veces implica la maternidad y la paternidad, ¿no? Platicábamos alguna vez con un maestro en la universidad y él nos decía que fue a Cuba y se le hacía muy interesante que veía a los niños corriendo en la calle, jugando y decía, qué preocupante que no veo papás detrás de nosotros, que no se lo van a robar o echen el ojo, ¿no? Y la persona con la que charlaba le decía, no, es que aquí todos cuidan. Los niños son de todos. Los niños son de todos los cuidamos, no somos una comunidad. Y qué manera tan hermosa de ver la comunidad y el crecimiento de una persona, donde todos estamos contribuyendo a que sea un beneficio en conjunto, ¿no? Y me recuerda también un ejemplo de los elefantes, ¿no? Los elefantes viven así, en comunidad. O sea, nace un pequeño elefante y todos en la manada, no sé cómo se diga la comunidad de elefantes, pero todos en esa comunidad se encargan de cuidarlo, ¿no? Y el elefante aprende a partir del ejemplo que le prestan los demás, ¿no? Y el moldeo del comportamiento. No es solo una madre cuidando a su cría. Sí, porque digamos que socialmente la percepción, dependiendo de la cultura en la que te encuentras, tendemos mucho, por ejemplo, nosotros nos encontramos en Tijuana y por lo menos la cultura latina, o por lo menos que estamos tan al norte de México, nos toca un tema mucho más individualizado, en donde empezamos a crear polaridades sociales en todos los aspectos, desde los temas familiares, los valores, las creencias, todo si no va conmigo ya está mal. ¿Sí? Así es. Entonces, precisamente es eso, ¿no? El revisar y el tener esa conciencia social, esa conciencia de que lo que tú hagas no nada más te va a afectar a ti, le va a afectar a 3, 4 personas, y si ya afecta a generaciones, le va a afectar a cómo él se comporte con los demás y todo lo que implica, ¿no? Un mal acto tuyo o un acto bueno tuyo, ¿no? Porque no es nada más para las cosas negativas, también es para todas las cosas positivas que puedas generar en tu entorno. Entonces, el autor, y este es un tema que se me hace bien importante,
te platica, háblate a ti mismo y cuídate como alguien que tú quieres, ¿no? Pero también dice que no hagas cosas que tus hijos que te avergonzaría que tus hijos vieran, ¿no? Sí, vamos Y a el tema de comenzar a ver lo que implica la manera en la que te conduces, el reflejo que llega hacia ti y cómo te postras ante la vida, con qué coherencia estamos hablando. Entonces primero empezamos como cómo me paro, cómo me veo, cómo me muevo en la vida, y ahora es cómo me cuido, cómo me trato, qué es lo que veo de mí, ¿sí? Y parte del cuidado, y es algo que lo hemos platicado en 1000 ocasiones, tenemos que empezar a tratarnos con conciencia sin indulgencia. Y es empezar a vernos como somos, tener la capacidad de pararnos en un espejo y ver, yo hago esto por esto, y toda esa situación que nos cuesta un montón de trabajo observar y aprender a reconocer qué tan abajo estamos del punto al que queremos llegar. O sea, asumir la responsabilidad en donde estoy y sabes que mi punto de mediocridad es tan bajo que ahorita ni siquiera puedo subir el escalón que mide 20 centímetros, necesito uno de 5. Sí, ¿y eso qué significa? Empezar a ponerte metas pequeñas para que puedas subir el escalón poco a poco y en algún punto decirle a tu inconsciencia y a tu estructura cerebral, ya estoy cambiando, ya estoy generando un cambio y este cambio sí va a existir. Así es. Se pasa el caso opuesto, cuando nos tratamos con conciencia o con un tema de victimización, las personas tienden a decir, es que no puedo, la vida es bien complicada, o sea, empiezan a exteriorizar toda la autoridad que tienen sobre su propia vida. Entonces el autor nos invita a tener cierta responsabilidad moral sobre ti mismo y dejar de culpabilizar el entorno, las circunstancias, lo que me pasó cuando era niño. Es que yo no sabía, es que yo no entendí, es que el lugar en donde estuve, no, es que mis amistades. O sea, no puedes culpar al mundo exterior pese a que te afecte, porque al final del día uno siempre decide la posición en la que está. Así es, sí. Sí, y rescato ese aspecto que mencionas, que tenemos la obligación moral de cuidarnos, ¿no? Donde nuestro descuido implica una carga para alguien más. Así es. Entonces es importante considerar esta metáfora del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Un vaso que no está lleno no tiene la capacidad de vertirse en otros vasos. Entonces es la misma situación. Si nosotros no trabajamos en nuestro bienestar emocional, físico, en nuestra salud, en nuestro bienestar económico, entonces nos volvemos una carga para los demás. Y ahí se va destruyendo el tejido social, porque implica que no estemos viviendo en plenitud por estar preocupados por lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, algo que el doctor menciona que inicia con sus pacientes y que yo creo que es algo muy práctico que los demás podemos considerar cuando escuchamos estas ideas es acerca de la diligencia y la disciplina. Porque cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos, tenemos que tomar control de lo que hacemos, ¿no? Así es. Entonces, una de las principales cosas que podemos hacer es cuidar nuestros hábitos de sueño, nuestra alimentación, es decir, rutinas muy específicas de la hora que me voy a dormir, a la hora que me despierto y qué es lo que como. Porque, como bien mencionas, muchas veces culpamos a todo lo que está a nuestro alrededor, pero no asumimos la responsabilidad que viene con cuidarnos, ¿no? Entonces, ser diligentes en ese sentido, de manera que no nos volvamos una carga para los demás. Eso es importante considerar. Y el aspecto de ser brutalmente honestos con la circunstancia en la que nos encontramos, ¿no? Si en este momento de la vida yo identifico que cojeo de alguna situación, es decir, que no estoy viviendo plenamente algún aspecto de mi vida, necesito hacerme responsable de esa situación y verlo con brutal honestidad. Es decir, no tengo las herramientas en este momento de mi vida para sobrellevar esa situación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Qué puedo hacer en la introspección? Y más adelante que vamos a abordar la tercera regla, ¿cómo me rodeo de personas que van a sumarme a ese propósito que yo tengo? Pero la primera y la segunda regla nos llevan a pensar que si tú estás fijando un propósito identitario de vida, de que quieres vivir con congruencia en cierto aspecto, vas a llevar acciones que te lleven a ello. Muchas veces van a implicar sacrificios viviendo en comunidad, ¿no? Claro. No todas las personas van a estar de acuerdo con las estrategias o con las acciones que vas a llevar a cabo, pero a final de cuentas tu propósito es mayor, tu propósito es más grande y te debes a ti mismo el respeto de tus metas y objetivos. Sí, mira, yo creo que actualmente es bien importante nombrar que a lo mejor el autor como tal no lo menciona tanto en el libro, pero pues cuando lo escuchan en conferencias siempre lo dice. Uh-huh. Una persona sin propósito, una persona sin una meta, es una persona perdida.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes andan y es precisamente el ejemplo que les daba de andar en el mar y tratando de llegar a un punto, pero solo vas hacia donde las olas te llevan, Te ¿no? llevan, así es. Entonces, empezar a tener esa disciplina interna que por lo menos dices, caray, no tengo meta en la vida, no tengo ningún tipo de aspiración, pero por lo menos aspiro a verme diferente. Por lo menos aspiro a no sentirme físicamente mal. Por lo menos aspiro a tener una pareja decente. Por lo menos aspiro no sé, a aportarle algo a mi familia, a mis hijos, ¿no? Entonces, empezar por aspiraciones, digamos que un poquito más cercanas, porque cuando estamos muy, muy perdidos en la vida, el hablar de esto es un tema súper fuera de tu realidad. Porque pues sí, pero es que yo no tengo ninguna meta de qué me sirve la vida y a veces estamos en esa posición. Sí, la filosofía de vida del nihilismo, ¿no? Donde todo carece de significado. Claro. Tenemos esta perspectiva superficial del mundo, pero no somos un recipiente vacío, o sea, tenemos un objetivo y un propósito independientemente de que cada uno de nosotros sea distinto. Claro, eso es independiente para donde quieras tú remar. Claro. Sí, entonces la situación aquí es primordialmente buscar en dónde está mi motivación, qué es lo que me hace sentir bien, no en el corto plazo, en el largo plazo, porque algo que sí debemos de aprender y es algo que todo el tiempo les voy a decir a la gente, la felicidad no es una meta, siempre es el camino y el esfuerzo. El cerebro por sí solo, para poder constituir una fuente de dopamina funcional para él, tiene que haber esfuerzo implicado que le diga, me esforcé, lo logré, me costó 3 años de trabajo, pero aquí está. Eso construye la autoestima, eso construye el valor. Cuando uno todo lo obtiene así, cuando estiras la mano, te llega la felicidad con un clic, te llega la felicidad con un bocado de comida, lo que pasa es que el sistema de recompensas del cerebro se descompone y tú dejas de perder autonomía, dejas de perder la capacidad de distinguirte dentro de un mundo bullicioso y empiezas a desprogramarte por completo, pierdes autoridad sobre ti, empiezas a dejar de entender en dónde está tu identidad y dejas de ser auténtico. Entonces, el autor nos dice que la disciplina es el punto mínimo del amor propio. Y nos invita a empezar a tratarnos con responsabilidad en nuestro proceso de crecimiento. Sí, de esta segunda regla, la cuestión de la disciplina es algo que vamos a estar abordando en muchos capítulos y en otros tantos temas porque es fundamental, ¿no? Es responsabilizarnos y es entender la relevancia de postergar el beneficio. Claro. Y ese sacrificio es maravilloso. Hablando, por ejemplo, de niños, cuando yo lo percibo, ¿no? Cuando un niño entiende que no siempre a la primera vez lo vamos a lograr. Y eso implica corrección y eso implica que me esfuerzo y que tal vez me equivoco, pero lo vuelvo a intentar. Y estamos desarrollando en ellos una capacidad de resiliencia impresionante. Y yo creo que la disciplina que te lleva a la resiliencia es la herramienta fundamental para que cualquier persona sea funcional en sociedad y pueda vivir plenamente, ¿no? Sí, y es que el tema de la disciplina, no hay disciplina sin resiliencia. Claro. Eso es imposible. La resiliencia es la capacidad de sostener el dolor. Sí. Entonces, cuando somos incapaces de sostenerlo y estamos tan acostumbrados a prostituir nuestro cerebro, porque no hay otra manera de decirlo, con redes sociales y con la forma en la que ahorita se mueve toda nuestra cultura, obviamente la manera en la que nos deberíamos de conducir se vuelve un sacrificio completo y se vuelven tareas súper complejas, que es, ay, ¿cómo que tengo que ir a hacer esto? O, ay, no, es que está muy lejos, mejor no. O, ay, es que a lo mejor generar este nuevo hábito está muy complejo, entonces mejor me distraigo con esto para ya no generarlo. Entonces ahí el autor te marca y te dice, eso es falta de amor propio, eso es falta de disciplina, eso es falta de respeto sobre ti. Y todo lo que no estás haciendo contigo se le estás aventando a alguien porque tú no eres una persona aislada en el mundo. O sea, vas a empezar a generar conflictos de una manera u otra. Y así uno crea que no vamos a tener, digamos, algún reflejo negativo sobre nuestra carencia. La realidad es que la vida no es así. Siempre vas a tener un reflejo negativo sobre lo que no estés haciendo hoy. Entonces, por ejemplo, si nosotros como padres no ayudamos a nuestros hijos a que generen resiliencia de niños, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener adultos sin la capacidad de sostenerse a sí mismos porque nunca batallaron, porque nunca generaron habilidades
para construirse, porque no tienen herramientas para convivir en un mundo como en el que vivimos. ¿Por qué? Porque todo se les dio en la mano, porque para todos los apoyaron. No, es que tú puedes lograr todo. O sea, ese pensamiento romántico, idealista que no tiene función, ¿no? Entonces, no podemos pasar por ninguno de los dos polos. Siempre tenemos que mantenernos y empezar a buscar dónde está nuestro equilibrio, tanto como adultos responsables de nosotros, como adultos responsables de alguien más, ¿no? Y más adultos en convivencia social. Entonces, yo siempre, cuando me ha tocado asesorar a personas, los invito a un proceso de reflexión y de introspección en donde puedan aislarse del mundo, porque si nunca lo han tenido, necesitan hacerlo. Y eso, aislarse no significa, ya no le voy a hablar a nadie en toda la vida, no, me voy a agarrar mis variables más cercanas. Si tengo mamá o papá, voy a seguir comunicándome con ellos. Si tengo hijos, pues obviamente de mis hijos. Tengo pareja con mi pareja, pero llevarte a un punto de introspección en donde sabes que ando perdido, no sé lo que ando haciendo. Necesito descubrirme, necesito saber qué está pasando, cerrar el mundo y empezar a ver cómo me comporto, empezar a generar el hábito desde el silencio, porque eso es la única manera en la que puedes empezar a distinguir en dónde están tus fallos. Si socialmente todo el tiempo estás expuesto a que te digan qué hacer o a que te digan cómo ser o a que te digan, estás muy bien, la realidad es que por mucho que tú quieras cambiar va a ser imposible. Va a ser imposible porque externamente existe un tema de mímica neuronal muy curioso en el cerebro, en donde si tú te juntas con ladrones, te conviertes ladrón. Si tú te juntas con personas negativas, te conviertes en una persona negativa. Si tú te reúnes con personas mediocres, pues te conviertes en una persona mediocre, ¿no? Y entonces ahí empezamos a abordar ya lo que es el punto número 3. Sí, la tercera regla que habla acerca de hazte amigo de personas que quieran lo mejor para ti, ¿no? Ya vimos que pues tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, pero ahora es como hay otras variables u otras personas que están involucradas en este proceso, ¿no? Y la relevancia de estar rodeado de quienes te sumen a las metas que estás planteando en tu vida, ¿no? Entonces, las personas con las que pasamos tiempo nos arrastran o nos impulsan. Entonces, hacer conciencia de esa situación y elegir a quien nos rodea de manera con propósito, pues es fundamental para que logremos nuestras metas y nuestros objetivos, ¿no? Cuando lo he notado, ¿no? En amigos que empiezan, por ejemplo, con el running. Y entonces, si tu grupo de amigos no tiene ese hábito y empiezas a faltar las reuniones, porque sabes que me voy temprano, porque mañana tengo que correr, y puede haber conflicto en ello, ¿no? Hay personas que no están, ya no vienes, o ya no nos frecuentamos, o en el contexto familiar en el que tú empiezas a destruir ciertos comportamientos generacionales que son tóxicos para tu persona y para la humanidad, ¿no? Y se vuelve un conflicto, ¿no? Pero a final de cuentas necesitamos evitar este complejo del salvador que tenemos a veces de querer resolver la existencia de todo el mundo, sino empezando resolviendo nuestra propia existencia, porque se vuelve tóxico para llegar a los objetivos que queremos llegar, ¿no? Entonces, una frase que él mencionaba es que no podemos vivir con esta noción de quedar bien con todos todo el tiempo, ¿no? Que debemos de asumir el rechazo también, y creo que eso es maravilloso, cuando una persona es capaz de amarse lo suficiente para entender que el rechazo es algo positivo. Claro. Tiene desarrollada esta habilidad de la resiliencia que platicábamos, ¿no? Entonces necesitamos de rodearnos de aspiración. Sabes que si yo no tengo el hábito de la lectura, pues me reúno con personas que les gusta leer para vivir la lectura, aunque no lean nada, para escuchar, sí, o que físicamente pues empieces a empatar con esa energía, ¿no? Porque al final del día, y estos son estudios bien interesantes, ustedes los pueden buscar en internet, hay estudios de proximidad en donde el simple hecho de tener una persona con baja productividad a 15 metros tuyo, baja tu productividad. Entonces, no recuerdo ahorita el nombre de qué universidad, hay varias, no nada más fue una. Hicieron un estudio en donde ponen diferentes personas con diferentes tipos de productividad en un área laboral, pero todos más o menos con un grado de productividad similar, y ponen a una que está muy por debajo de la media. Entonces, lo que pasa es que esa persona la ponen en el cuartito de al lado a trabajar.
la sorpresa de todos es que por simple proximidad, todos, después de horas de estar en el espacio físico cercano, bajaron su productividad en un 40%. Fíjate qué interesante. Y uno pensaría en esta forma de vida positivista, ¿no? Que a veces pensamos que la persona con bajo rendimiento iba a aumentar su rendimiento. No, es que eso es lo que tienen que saber, ¿no? Es más fácil ir para abajo que para arriba, señores. Es mucho más fácil bajar tu frecuencia, es mucho más fácil caer en el mal hábito, es mucho más fácil regresar a tus viejos patrones de conducta que salir de ellos. El salir de un patrón de conducta nocivo implica un montón de variables, el considerar lo que piensas, lo que ves, lo que haces, con quién estás, en dónde estás, cuántas veces te permites cosas, cuántas veces te dejas caer, qué tan viciado estás, por ejemplo, y eso es algo que yo platicaba con uno de mis asesorados, bueno, con varios de ellos, pero con uno hace poquito, que me decía, no, es que está tratando de generar un hábito de conciencia sobre cómo cuida su cuerpo. Entonces, pues yo ahí regañándola un poquito le decía, oye, o sea, ya te ha pasado esto y esto y esto, necesitamos que empieces a hacer conciencia cada vez que vas a fallar en algo, le dije, porque ya no es nada más, sabes que pues no pasa nada, este joven, no, o sea, ya no es el caso, ¿no? Ya no tienes tanta tela de dónde cortar, necesitas empezar a tratar ahorita porque si no, dentro de 10, 15, 20 años tu situación va a ser mucho más precaria. Sí. Sí, entonces es empezar a hacernos cargo de todos los momentos del día porque todo eso construye o deconstruye el futuro que vas a tener. Entonces, cuando hablamos de interacción humana en términos sociales, tenemos que darnos cuenta de que el cerebro hace una función de espejo. Entonces, si tú ves que alguien está boxeando en un gimnasio y es algo que te llama la atención y lo estás viendo, si después tú quieres ir a hacer el hábito del boxeo, te va a costar menos trabajo que si nunca lo viste en tu vida. Uh-huh. ¿Sí? Y lo mismo pasa con temas nocivos, ¿no? Si tú estás con alguien que, pues, siempre está en soledad, que nomás va y trabaja, que se queja del trabajo, que tu vida va a tender ese punto. Que una persona que, pues nomás vive, a lo mejor que no tiene alguna relación positiva interpersonal, que nomás se la pasa hablando de lo mismo, que no tiene a lo mejor alguna meta, que no tienen que ser precisamente personas negativas como actualmente se manejan tóxicas, que es un término ya demasiado utilizado. Porque hay una terapeuta, bueno, psiquiatra, habla respecto a este tema y dice, las interacciones más nocivas no son las de la persona tóxica, la persona narcisista. Son de esas personas que constantemente te están quitando tiempo y energía, pero tú no lo notas porque es tan poco evidente que las mantienes en tu vida por un tiempo muy prolongado. Uh-huh. Dice, entonces es esa persona que cuando van a salir ahí, es, voy a ir por compromiso, no pasa nada, pues qué pobrecita o pobrecito, o bueno, está bien, aquí estoy de todos modos, ves que ya tenemos tanto tiempo que nos conocemos. Ese tipo de interacciones que cuando tú platicas no sales mejor, son las peores que puedes tener en la vida porque siempre, y esto siempre se lo he dicho a todo el mundo, es más importante el tiempo que pases en soledad que el tiempo que pases en sociedad. Porque en soledad construyes lo que eres, en soledad reconoces tu autonomía, en soledad reconoces tus fallos y en soledad tienes tiempo para identificarte y empezar a observar tus patrones de conducta, que actualmente es bien difícil cuando estás lleno de estímulos. Sí, y aquí es importante recalcar que no es una invitación a que todos estemos en aislamiento, ¿no? Porque, somos seres sociales por naturaleza, pero sí a tener estos procesos de introspección y de reflexión de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, de nuestra manera de vivir. Entonces, tú abordabas acerca de un estudio de proximidad, ¿no? Y como veíamos que tiene una gran influencia en el performance que tienen las personas, ¿no? Así es. Y predominantemente hacia lo negativo. Y platicamos hace un momento acerca de que no es una invitación a que todos vivamos aislados, ¿no? Sobre todo si estás viviendo una situación en la que se te conflictúa salir de, no sé, una depresión o una cuestión diagnosticada o no diagnosticada, difícil, en un momento difícil. La proximidad con personas que te impulsen también es muy importante, ¿no? No es solamente eso, sino tener espacios de introspección y de reflexión de uno mismo.
Hay un estudio longitudinal que me parece muy interesante que quería compartir, que era acerca de, es un estudio de Harvard de desarrollo del adulto, y este estudio inicia en 1938 con un grupo de jóvenes. Los jóvenes que se estudian a lo largo de más de 85, 87 años, empiezan a analizarse desde la adolescencia hasta la vejez, y de hecho actualmente están estudiando a los hijos de esos jóvenes, ¿no? La primera generación. Y lo que analizan es diferentes aspectos, ¿no? Como la cuestión de la salud, la cuestión de la vida personal, del bienestar, de las relaciones interpersonales. Y descubren a lo largo de tantos años de análisis que lo que tiene más relevancia en el desarrollo y la calidad de vida es la proximidad de las personas que nos rodean, ¿no? La calidad de personas que nos rodean. Se hicieron estudios, exámenes de salud cada 2 años, entrevistas, análisis terapéuticos. Entonces, a la conclusión que llega el estudio es que la plenitud se alcanza cuando estamos rodeados de personas que nos suman. Y también es percibir que algo muy relevante es la calidad de pareja que elegimos, ¿no? Mi papá siempre me decía cuando yo era adolescente, las 2 decisiones más importantes de tu vida es la calidad de pareja que eliges, con quién decides pasar tu vida y a qué decides dedicarte, ¿no? Esas generaciones eran un poco más casadas con sus profesiones. Actualmente ya somos un poco más flexibles y vamos rediseñando nuestra manera de trabajar actualmente, pero sí, esas decisiones son muy importantes y yo lo retomo con este estudio y análisis que se hace desde 1938, donde es fundamental la calidad de personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Ciertas decisiones y factores. Y, perdón, retomo lo que mencionábamos hace unos episodios acerca de la felicidad y de que pues la clave de la felicidad no es igual para todos, ¿no? Y que cada persona asume de manera diferente su significado de plenitud, pero lo relevante va a ser que vivamos en congruencia con ese significado que nosotros asumimos. Claro, el entorno social configura cuál va a ser la estructura emocional que vas a tener y también la estructura cognitiva de todos los individuos. Y aquí es importante darnos cuenta de que no hay manera de que a ti no te afecte. Sí. Si eres un ser humano, te va a afectar. Entonces, que uno a veces sea diligente, sí, diligente, ¿no? Que uno a veces sea diligente y quieras solito convencerte de que a ti no te afecta es imposible. Es imposible. Entonces, empezar a partir de ese punto de conciencia que no es nada más la capacidad de verte a ti mismo tal y como eres y tratarte conforme el punto en el que estás ahorita, que lo hablamos en la segunda regla. Ok, ya me vi lo que soy, ya vi dónde están mis fallos, necesito empezar el limpio desde donde estoy. No puedo creer que estoy por encima de mis circunstancias. ¿Y esto por qué es importante? Porque a la hora de interactuar en la sociedad, si tú ya estás viciado en un tema, tienes que ponerte en ambientes que estén tan limpios de ese vicio que te ayuden a salir de ahí. Tú no puedes limpiarte de un vicio, y cuando hablo de vicios no estoy hablando de específicamente de temas de drogas o de alcohol o de sustancias nocivas. No, un vicio es un acto que estás haciendo de manera recurrente, una forma de pensar recurrente que es nociva para ti, para tu entorno, o que simplemente no va acorde a tus metas de futuro, de las de largo plazo. Entonces, cualquier cosa que tú estés viciado en eso, si tú estás en un entorno que en algún momento te aceptó así, que en algún momento... Es indulgente con eso. Ajá, que es indulgente con esas situaciones, que te aceptó, que te lo aplaudió, o simplemente te vio y no te dijo nada, ese entorno no es para ti. Y en ese entorno nunca vas a poder sanar. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a ver a través de la conciencia que tienes sobre de ti, a través de la responsabilidad que tienes contigo y con el entorno, porque tienes que saber, no nomás estás afectándote a ti mismo y a las personas con las que vayas a convivir de manera cercana, sino que al entorno al que tú mismo sigues manteniendo en ese ciclo con tus conductas nocivas y te lo siguen aplaudiendo, les estás reiterando tu propia personalidad. Entonces se vuelve como una bola de nieve que con el tiempo cada vez se hace más grande y la estructura neuronal cada vez está más arraigada a ti. Entonces, cuando tú quieras salir de ahí, cuando quieras cambiar el hábito, cuando quieras modificar tu estructura biológica y neuronal, no hay manera que lo vayas a poder hacer en ese ambiente que en algún momento te aceptó así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para uno poder mantener una relación con alguien a lo largo de los años
las 2 personas o las 3 personas involucradas tienen que ir más o menos en un proceso de crecimiento similar para que esa relación no te afecte de manera nociva. Porque si, por ejemplo, yo tengo 20 amigos, ¿no? O 20 amigas. Y mis 20 amigos me aceptaban mi temporada de adicta. Y mis 20 amigos me aceptaban mi temporada de lo que sea, que es negativo para mí. En realidad nunca voy a salir del patrón. Puede que probablemente yo en algún momento haga menos ese tipo de cosas o no tenga tantas incidencias, pero la realidad es que neuronalmente te sigue reflejando lo mismo. ¿Por qué? Porque en algún momento se te aceptó. Entonces ahí es donde entra lo difícil. Lo difícil es nada más aceptarte, no es nada más tratar de cambiar el hábito, es que ya aquí yo ya me ensucié, aquí todo el mundo me aceptó así de sucio. Y mi cerebro va a reflejar eso cada vez que yo pare ahí. Y cuando yo me pare con otro diálogo, cuando yo me pare con otra forma de expresarme, con otra forma de pensar de vida, el entorno te va a rechazar. Y te va a decir que no es cierto porque tú no eres así y no nada más eso. Tu mismo inconsciente, cuando te vea que tú estás platicando tu nueva versión de la vida en ese mismo entorno, te va a decir que no es cierto porque tú ahí ya generaste un patrón neuronal distinto. Entonces, eso se escucha súper fuerte cuando lo entendemos porque no es nada más, bueno, es que las personas son buenas y no me han hecho nada. Es que no es nada más eso. Es que de manera inconsciente te va a ser imposible replantear o destruir algo que ya construiste durante años, ¿sí? Ese reflejo que se crea en las neuronas, esa forma en la que tu cuerpo, tu mente, tu psiqui ya te vio desenvolverte en ese lugar, no la puedes quitar nada más. Lo que tienes que hacer es generar un nuevo camino, generar una nueva infraestructura social para que tu nueva versión pueda entrar ahí. Y si estas personas no cambiaron tampoco, se van a tener que quedar atrás. Sí, yo quiero rescatar esta última parte que mencionas, ¿no? Porque no podemos asumir que yo cambio, pero los demás no. O sea, cada grupo de personas puede ir cambiando a diferentes ritmos y en diferentes procesos. Y nosotras en lo personal lo hemos platicado, sobre todo de vivir con una actitud de agradecimiento, ¿no? Yo creo que vivir agradecidos es lo más enriquecedor posible porque te permite ver lo positivo de la vida y reconocer que se puede aprender de cada situación, ¿no? Yo tengo amistades de muchos años, de más de 20 años, que hemos tomado caminos diferentes porque nuestras expectativas de vida son distintas, porque hemos tenido diferentes experiencias y nos reencontramos y seguimos disfrutando los momentos en conjunto, ¿no? Y otras tantas que han sido tan diversas, tan distintos los caminos que agradecemos que en un momento coincidimos, pero ya no hay conexión, ¿no? Entonces tampoco podemos asumir que mi entorno no siempre va a cambiar. Pero sí, como bien mencionas, cuando ese entorno permanece igual y tú estás haciendo un esfuerzo, porque es un esfuerzo físico, mental, económico y demás, para transformar tu realidad, y este conjunto de personas ya no le está sumando, entonces sí hay que cuestionarme, ¿no? Sí hay que cuestionarme si esta proximidad me es beneficiosa o no me es beneficiosa. Claro. Y en qué medida debo marcar los límites, porque aquí es importante considerar que los límites no son para los demás. O sea, el límite lo impongo para mí mismo, para mi protección y para salvaguardar mi bienestar. Entonces, lo que creo que es importante recalcar es que las buenas relaciones los mantienen felices. Y eso está comprobado. Hay estudios de personas que están pasando por procesos físicos dolorosos. Cuando tienes una comunidad que te respalda sólidamente, es mucho más fácil sobrellevar el dolor físico y el dolor emocional también, ¿no? O sea, cuando tenemos relaciones sólidas. Y si bien hablamos de que la soledad es importante para esos procesos de introspección, sí hay muchos estudios que hablan acerca de que el aislamiento social es perjudicial para nuestra salud. Entonces, debemos de buscar socializar, pero no como tú mencionas de lo que no se debe hacer, no tener 20 amigos y hasta todo el tiempo distrayéndonos del propósito, ¿no? Sino buscar la conexión con propósito, con un objetivo en particular que nos lleve a metas más adelante, porque las personas aisladas en cuestión de calidad de relaciones viven menos tiempo. No, y es que no es nada más eso. Y acuérdense, estar aislado no significa no convivir con gente. Ajá. O sea, tú puedes estar aislado lleno de personas a tu alrededor. Tú puedes estar aislado lleno con tus amigas, con tus amigos. Sí.
estás en el teléfono, estás pensando en otra cosa, o estás nada más, la interacción es tan súper mediocre, o sea, siempre hablo de lo mismo, todo el tiempo, y no salen de lo mismo. Eso es aislamiento social. Sí, no es O sea, no enriquecedor. es nada más voy y me encierro en mi casa, no, señor. O sea, voy y encierro en mi casa, te vale más que ese tipo de interacción social. Claro, ¿Por qué? Porque por lo menos tienes procesos de introspección cuando estás en soledad, ¿no? así es. Entonces, el aislamiento, como concepto, no se da como la persona en la montaña. O sea, no piensen que es así. El aislamiento se puede dar con una persona conviviendo, y el aislamiento se puede dar en diferentes contextos, en familiar, amistades, de pareja, ¿no? Entonces, cuando hablamos del acompañamiento, tampoco siempre es con personas. Ujú. El acompañamiento muchas veces es con mentores o con ideas, con libros, y eso ya no llevas un proceso de soledad como tal. Así. ¿Por qué? Porque puedes estar tú en la montaña, Ujú. pero puedes estar llevando un proceso de introspección, puedes estar leyendo, puedes estarte cultivando, y ya no estás en aislamiento porque Así. estás fomentándote de ideas externas Ujú. de otros seres humanos, y eso es conexión. La conexión es el poderte apropiar de otros conocimientos, el poder convivir a través de una idea, de una emoción distinta, y no precisamente todo eso conlleva el contacto físico. Así es. Entonces hay que aprender también a deconstruir esa analogía que tenemos sobre el estoy solo o estoy acompañado, porque la compañía no tiene nada que ver con quién está a un lado de mí. Tiene que ver con lo que yo estoy, qué tanto estoy yo conmigo, y cómo interactúo yo con la sociedad, y no siempre va a ser al lado de la gente. Sí, el provecho que le saco a las interacciones. Sí, a veces va a ser desde tu punto, desde donde tú estás, sin gente en tu alrededor, y puedes interactuar con los demás de una manera positiva a través de tal vez creando videos, de escribir un libro, de escribir una idea, y en algún momento es una manera de interactuar. Entonces, digamos que ahorita en estos episodios que vamos a estar compartiendo con ustedes, se me hace súper bonito porque es una manera en la que interactuamos directamente con el autor, y podemos interactuar con ustedes todas estas ideas que se vienen y se postran ante nosotros y son bastante importantes. Sí. Yo quiero resaltar otro aspecto de esta regla acerca de lo nocivas que son, lo nocivo que es tener relaciones conflictivas. Y me toca mucho coincidir con personas que me llevan a esta reflexión, ¿no? Oye, Sofía, tengo una situación familiar muy compleja donde no estoy a gusto con las personas que están a mi alrededor, pero es mi familia. Entonces, la cultura latina es sumamente familiar, ¿no? Y tenemos esta noción de lealtad ciega hacia nuestro lazo sanguíneo, aunque haya situaciones tóxicas y perjudiciales para nuestra salud mental y emocional, ¿no? Entonces, aquí retomamos la cuestión de proteger nuestro cerebro a través de limitarnos de ese tipo de interacciones, porque cuando nosotros seguimos conviviendo con personas que promueven ese tipo de dinámicas, pues no estamos siendo beneficiosos ni para esa persona ni para nosotros que estamos recibiendo o siendo partícipes de ello, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos de que vivir en medio del conflicto no nos trae algo positivo. Claro, también tenemos que resaltar esta parte del análisis, que cuando nosotros estamos en sociedad y decidimos, vamos a cortar con esto, vamos a salirnos de aquí, vamos a dejar este tipo de personas que atrás ya no pertenecen a mi vida, eso no significa que las personas sean malas. Exacto. Eso no significa que yo estoy encima de ustedes. Eso no es un acto de elitismo, es un acto de responsabilidad, y no solo de responsabilidad, también es un acto de madurez. Así es. Cuando una persona es inmadura, no sabe crear esos cortes y esas distinciones en donde esto sí pertenece a mi vida, esto no pertenece a mi vida, esto lo vamos a modificar. O sea, una persona con falta de madurez en ese aspecto, le va a ser imposible poder cortar con relaciones que saben que no le aportan a su futuro de largo plazo. Entonces, cuando mi camino se separa del camino de otra persona que en algún momento representó algo de mi vida, no significa que esa persona es menos o es más. Y es algo que nosotros, y más en la cultura latina, la cultura mexicana, tendemos a ver así, ¿no? Como cuando me priorizo ya soy malo. ¿Por qué? Porque aquí está muy idolatrada el tema de la victimización.
Entonces yo aguanto, me quedo, pues es que es mi familia, es que es mi esposo, es que son mis hijos, es que... Y nomás estás aguantando y aguantando, no le estás ayudando a nadie. No te estás ayudando a ti, no le estás ayudando a ellos porque estás perpetuando una conducta nociva. Y aquí lo que se rescata es que tienes dos escenarios, ¿no? Tienes el escenario de reconocer la situación en la que estás y asumir, vivir en esa realidad, o el sacrificio que implica transformar tu realidad. Esos son los dos escenarios que tenemos ante cualquier situación, sea el que tú mencionas o algo tan sencillo como estoy en una carrera que no me gusta, ¿no? O estoy en un trabajo que no me gusta, o mi pareja no me convence al 100%. Cualquier escenario, esas son nuestras dos posibilidades. O asumir, pues estoy en este contexto, pero no tengo suficiente gana de cambiarlo, así que pues me conformo con ello, o hago el sacrificio y transformo esa realidad. Es más difícil salir de un lugar en donde probablemente la comodidad esté a tu alcance. ¿Por qué? Porque, digamos, no hay un punto de dolor lo suficientemente alto que te impulse a salir de ahí. Sí. Entonces, la manera más fácil de permanecer en la mediocridad es la comodidad. Y fíjate, este libro no surge como una manera de que tu vida sea más fácil, a pesar del título, ¿no? Como un antídoto al caos, sino te lleva a pensar que la mejor manera de vivir es entendiendo la dificultad y confrontando la dificultad y el caos de la vida, porque es la única manera en que podemos asumir desde la conciencia nuestra existencia. Sí, no, es comenzar a tomar en cuenta todas las variables, porque no somos seres tan complejos de entender hasta cierto punto, pero sí personas en la sociedad actual que deben de considerar todas las variables que se involucran en nuestra formación como seres humanos. Uh-huh. Entonces es comenzar a ver todo lo que me afecta, todo lo que afecto, todo lo que hago tiene una función, todo lo que yo reitero el día de hoy se me queda grabado aquí. Entonces, cada vez que yo vuelvo a lo mismo, pues haz de cuenta que el patrón al que ya le habías dado de comer 1800 veces, le diste de comer una vez más. Entonces, ahí les va este tip. Cuando ustedes están llevando un proceso de cambio, yo siempre les voy a recomendar, sálganse de todos los lugares en donde estaban y comiencen ahí a generar el proceso de cambio para ver si después de unos meses pueden volver a interactuar en el ambiente sin recaer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú regresas al ambiente y recaes, la situación en tu psique va a ser mucho peor que si nunca te saliste de ahí. ¿Por qué? Porque el inconsciente, después del esfuerzo, va a reafirmar que eres incapaz de generar un cambio. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ser súper críticos, que es como cuando dicen, que estoy a dieta y quiero bajar de peso y ya llevo un mes a dieta y de repente me valió y llevé una semana sin dieta, subí de peso. Entonces, en tu psique no nomás hay que haber estado, fallé poquito y me aplaudo, bueno, es que lo hice bien todo un mes, no. Cuando tú hiciste el esfuerzo y apenas estabas a acostumbrar y tú le dijiste, órale, vas para atrás, no es como que si nunca lo hubieras dejado de hacer, digamos que el daño que te estás haciendo es peor que si nunca hubieras tratado de hacer. Es como el 75 Hard, ¿no? Una invitación a que lo experimenten por lo menos una vez en la vida, y es, si me equivoqué, vuelvo a iniciar, vuelvo al inicio, porque de otra manera no puedo garantizar la confianza en uno mismo. Tengo que tener la certeza de que soy capaz y lo que me prometo me lo cumplo. Y yo lo veía en mi experiencia en los últimos años. A veces me ponía en enero, mis reglas de este año y mis metas, y hacías una lista interminable y llegaba julio y pues ¿cuántas llevas, no? O ahorita ya muchos estamos llegando a esa conclusión con cierre de año, ¿cuántos de los propósitos que me planteé he cumplido? Y es que a veces hacemos tan robusta esta lista y no la desmenuzamos en acciones concretas que a final de cuentas no nos cumplimos en nada. Entonces es una invitación también a que en este año que va comenzando seas muy concreto con lo que necesitas cumplir.
y desmenuzamos una escalera gigante de objetivos en escalones concretos en los que no me permito fallarme a mí mismo, porque necesito construir la confianza de que soy capaz. Claro, porque es lo que les comentaba, o sea, en el proceso ustedes del intento de cambio, cada recaída, créanme que es peor que si no hubieran intentado empezar. Sí, es un latigazo a tu autoestima. Sí, no es nada más a tu autoestima, o sea, inconscientemente se crea una fragmentación bien rara, ¿no? Sí, como las langostas. Ándale, entonces, si andabas en 10 puntos de autoestima y tú empezaste a tratar de avanzar al punto 11 con un mes de esfuerzo y fallaste, bajaste no a 10 donde estabas, bajaste a 7 o a 6. ¿Por qué? Porque es un golpe mayor. Así es. ¿Sí? Entonces tenemos que estar súper conscientes de esas recaídas y es algo que a mí me toca mucho hablar con mis asesorados porque son muy indulgentes y la mayoría de las personas lo somos. Empiezan a decir y empiezan su proceso, sí, pero es que fui, pero nomás fui tal día y no fui, pero fui este día, ¿no? Hice esto, pero no cumplí completo, pero hice 4 cosas de las que sí me tocaba. Entonces solitos nos aplaudimos y nos damos permiso de estarnos fallando constantemente y lo único que le pasa a tu cerebro es decir, nada cambia. Y por mucho que yo diga, por mucho que yo haya hecho 2, 3 cosas, nada cambia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estás reafirmando lo mismo que ya traes construido y los esfuerzos mediocres no sirven de nada, señores. Como en algún momento lo vivíamos, ¿no? Si yo no tengo el hábito de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, oye, amigas, acompáñame al gimnasio porque no tengo el hábito, porque lo quiero hacer, pero me cuesta mucho trabajo y solo no puedo con esta situación. Entonces me acompaño y me rodeo de personas que quizá ya tienen el hábito o que traen esa motivación y esa disciplina, porque hemos hablado, la motivación es suficiente, ¿no? Necesitas que la motivación sea constante y transformarlo en hábitos concretos. Claro, y la disciplina acuérdense que no solamente se va a ver como en temas físicos, ¿eh? O sea, lo explicamos en temas físicos porque pues es lo más sencillo y se puede ver. Claro. Sí, pero la disciplina, la más compleja de generar, es la del hábito del pensamiento. Es donde empiezas ya a limitar. A cortar. Entonces, por ejemplo, un buen hábito que pudiera yo externarles es el aprender a limitar todo tu campo visual. Es decir, ok, si se les ha tocado ver esos caballos que nomás los ponen así para que puedan llegar a la meta y se enfoquen y corren más rápido, y es exactamente igual con los seres humanos. Nosotros tenemos que aprender a que si tengo redes sociales es nomás porque voy a ver esto. Ese en particular, claro. Y si hay otra cosa, no. Lo omito. La cantidad de tiempo que lo voy a usar es tanto. ¿Por qué? Porque mi vida no me debería de dar tiempo para más, porque prefiero 1000 veces estar en silencio en mi casa que estar invirtiéndole 2 o 3 o 4 horas a un aparato, un dispositivo que lo único que está haciendo es dañar mi cerebro. Claro. Entonces, empezar a agarrar esos pequeños hábitos que, bueno, pudieran ser grandes hábitos para las personas que ya tienen algún tipo de adicción a las redes. A las redes, o no a las redes, nada más a los dispositivos electrónicos, en donde digan, ok, voy a empezar a limitar mi campo visual. Y no solo eso, voy a empezar a limitar las personas con las que convivo. Voy a empezar a limitar lo que expreso. Voy a empezar a limitar cómo me muevo. Voy a empezar a limitar en dónde me muevo. ¿Sí? Una vez que, aunque no haya ningún cambio interno tuyo, el que tú empieces a cortar te va a generar disciplina. Porque la disciplina más complicada es esa. Es empezar a cortar y empezar a trabajar con esa parte tuya que es mucho más complicada que nomás hacer ejercicio, y se lo digo por experiencia. Exacto. En su momento yo viví una temporada de ejercicio muy dura que me movía prácticamente como casi un grado atlético severo. Y esa temporada fue mucho más sencilla que esa temporada de mi vida, en donde yo ya estoy incorporando un montón de variables que me cuestan mucho más trabajo. Sí, es mucho más complicado cambiar si eres una persona adicta a la adulación. Claro. Que a, no sé, comer galletas, ¿no? A comer galletas. Claro, porque al final del día, como que físicamente te puedes llevar al gimnasio, puedes limitarte de ir a comprar algo. Pero el pensamiento es complejo filtrarlo, ¿no? Claro. Entonces es un hábito importante eso que mencionas, ¿no? Si yo sé que tengo un tema recurrente de estar rumiando situaciones de mi pasado, a mí me sucede. Cuando llega esa idea, digo, a ver, esa situación ya pasó, vamos a enfocarnos en qué provecho le saqué a ello y
va, lo que sigue, lo nuevo, porque si no estás anclado en la misma circunstancia y finalmente no te estás haciendo de provecho, solo estás cayendo en un círculo vicioso de estar rumiando y de estar pensando en escenarios que no acontecieron. Claro, y no es nada más, entonces voy a evadir la realidad. No, señor. O sea, una cosa es hacer un proceso de introspección, que son muy buenos, y otra cosa es pensar y estar sobre el mismo tema durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Que cuando ya empieza a ser una situación nociva para uno. Sí, pues esas 3 reglas que hemos abordado al momento creo que son fundamentales para poder comprender quién soy, qué objetivo tengo en la vida, de alguna forma. Distamos de esta corriente del nihilismo, ¿no? De que la vida carece de propósito, que en lo personal la vida tiene un propósito, ¿no? Y debemos de ver nuestra existencia de esa manera porque le imprime gusto a vivir, o sea, le imprime satisfacción a la existencia, ¿no? Entonces rescatamos elementos como la disciplina, como el ser comprometidos y responsables de nuestro propio bienestar y rodearnos de personas que le aporten a esa idea que queremos construir. ¿Qué te llevas de ese primer episodio, de estos capítulos? Híjole, es que la verdad estamos hablando hace rato nosotras y decíamos, es que este libro está para desmenuzarse capítulo por capítulo, pero señores, o sea, bueno, ahí nos llegado para eso porque queremos abordar un montón de temas. Claro. Este libro es buenísimo, yo se lo recomiendo que no se queden con lo que nosotros nomás estamos diciendo. Sí. Deberían de ir a investigar, a escuchar al Dr. Peterson hablar. Es un hombre que habla con el ejemplo. O sea, él es lo que fantástico. Sí, y es un tema que yo pienso que es lo que más rescato de aquí, no nada más por él, sino que cuando uno comienza a vivir en coherencia, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago y en donde yo me desenvuelvo, van todo en un orden, la vida se te empieza a acomodar, ¿sí? Lo que se tiene que ir se va, lo que se tiene que quedar llega. Entonces, no es un tema místico, no es un tema de ese tipo, o sea, simplemente es coherencia y congruencia con la vida. El cerebro empieza, digamos que la antena la reconfiguras y comienza a tomar otro tipo de señales, ¿no? Entonces, a mí me ha llegado gente y me dice, oye, Rebeca, ayúdame con una hipnosis para esto porque quiero generar tal cosa. Y yo, caray, o sea, no funciona así. Tienes que mover la estructura cerebral primero para que puedas sostener ese comando y para que tú puedas identificar afuera eso que estás buscando. No es al revés y no podemos evitar el esfuerzo y es algo que aquí yo lo pongo como banderita verde, ¿no? El esfuerzo jamás se puede evitar y cada vez que tú quieras evitar el esfuerzo te vas a topar con pared porque la disciplina solamente es a través del esfuerzo. El amor propio no es nada más me trato bien y soy indulgente conmigo o me doy permiso de hacer lo que yo quiera. De hecho, el darte permiso de hacer lo que tú quieras es una alto anuncio de la vida diciéndote no te quieres ni poquito. Porque el respeto hacia uno y la capacidad de vivir en libertad siempre va de la mano con la disciplina que tengas sobre ti. El aprender a vivir por encima de la emoción, por encima de la necesidad, por encima de mi vicio, por encima de todo eso que nos hace ser seres de, digamos, vibración o frecuencias que están por debajo de nuestra expectativa. Y no estoy diciendo que lo que nosotros vayamos a proponer es lo número uno y esto es lo que tiene que ser. No, es que bajo el concepto que el autor maneja, ustedes crean su propia distopía de vida y digan, voy a trabajar sobre de ella y me voy a lanzar y voy a hacer todo lo que tenga que llevar acorde a eso, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor mi meta es, crear este tipo de cosas, pero a lo mejor para ti, pues eso ni siquiera tiene importancia y está bien. Pero entonces, sobre tu realidad y lo que tú consideras importante, crea tu propósito, crea tu perspectiva de una vida ideal para ti y comienza a trabajar en ello desde el punto en el que estés. Deshaz todos los escalones, hazlos lo suficientemente pequeños para que los puedas subir. Y una vez que subas el primero, no te bajes. Continúa hasta que llegues al final. Y una vez que estés en la cima, ahí vas a saber si eliges para dónde irte diferente. Si decides que mejor me voy por otro camino, nunca falles antes de llegar al proceso final. El proceso que inicias siempre lo tienes que terminar, no lo puedes dejar a la mitad. Y si lo rompiste y lo dejaste a la mitad, tienes que reiniciarlo para volver a generar ese cambio o tratar de mejorar esa estructura y en algún punto poder
tocar eso que quisiste tocar en su momento, porque a veces uno puede decir, ay, me metí a la carrera y estoy estudiando esto, pero a la mitad me di cuenta que no quiero. A ver, no la has practicado, no la has vivido por completo y puede que sí sea correcto, pero si tú no la terminas y de repente brincaste a otra cosa, cuando llegues a esa cosa, probablemente tampoco te va a gustar. Y vas a estar con la duda de, a lo mejor me debí de haber quedado acá. ¿Por qué? Porque nunca te diste la oportunidad de llegar al final de la meta. Y eso es algo bien importante. Y no quiere decir, entonces tengo que terminar hasta que termine todo. En parte sí y en parte no. Si tú empezaste algo, un proceso en lo que sea, y te comprometiste contigo en un punto de tu vida, tienes que terminarlo. Y una vez que llegues a ese punto, decides si te quedas o te vas. Sí, yo lo que rescato de estos primeros 3 episodios del libro, yo lo que rescato de estos primeros 3 capítulos del libro, que integramos este primer episodio, es que no hay que adaptarnos al mundo en que estamos, sino transformarlo a través de la renovación de nuestra mente. Es decir, si nosotros en este momento que estás percibiendo estas ideas, ¿no? Y hay algún movimiento en ti, en tu forma de ver la vida o en tu forma de entenderla, que hagas caso a la intuición, ¿no? Si sientes que no estás en un contexto que te gusta o no estás rodeado de personas que te suman o no estás satisfecho con uno o varios aspectos de tu vida, que hagas este proceso de introspección y que lleves a delimitar de manera muy concisa qué es lo que puedes cambiar para transformar tu realidad, ¿no? Entonces, para mí ha sido maravilloso este libro. Creo que estos primeros 3 capítulos nos llevan a reflexiones muy profundas y espero que nos puedan acompañar en los siguientes episodios, ¿no? Vamos a abordar temas muy, muy interesantes. Bueno, el día de hoy nos despedimos de este capítulo. Estamos muy contentos de que estén aquí el día de hoy y esperamos que continúen el proceso de introspección. Me gustaría dejarles esta frase que creé para este episodio y dice así: la vida empieza a ordenarse cuando asumimos nuestra posición en el mundo. Aprendemos a cuidarnos con amor y elegimos relaciones que reflejan esa misma dignidad interior. Extenderles la invitación que se conecten en el próximo episodio donde estaremos hablando de 3 reglas más del libro 12 reglas para vivir y que también lleven a la práctica aquellas recomendaciones que compartimos. Esperamos sean de provecho para su persona y desarrollo. Y recuerden que el silencio continúa aunque el episodio se acabe, así que los vemos la próxima semana. Hasta luego.